Y en la otra orilla, la de los gays que sueñan con ser mujeres, estuvo Mabel Huertas, en el concurso Miss Universo Gay de San Juan del Lurigancho. Y la ganadora es Miss Brasil. Coquetería, chicas. Las cámaras. Déjate el pelo. Ay, no. La Miss Peine de pata. Ya, chicas, ríense. Sonrían. Nunca vi tantos litros de silicona juntos, ni derroche extremado de disforzada femineidad. Estas escandalosas anatomías, deseosas de emular a la mujer de sus sueños, pugnan por ungirse como la más bella, la más sexy, la más deseada del populoso San Juan del Lurigancho. Suerte, muchachos. Ya, chicas, todos en posiciones, por favor. Todos en posiciones, por favor. Hace un mes, 21 travestis de San Juan del Lurigancho decidieron inscribirse en el más fastuoso evento que este distrito haya albergado. Hola, yo soy Daniela, tengo 21 años y represento a República Dominicana. La presea no solo confirmará que semejante inversión en aceite de avión valió la pena, sino que las llevará, escúchelo bien, al corazón del glamour europeo, París. ¿Qué sigue, oye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ya saben quién está de cada uno, entonces, ¿qué problemas se hacen? Regresa, Salomé, ya, regresa. Comenzamos de vuelta con la música, ¿ya? Juana Iris anda atareada, al borde de una crisis. Es la encargada de organizar el Miss Trans Internacional 2007 y mantener la disciplina de sus traviesas muchachas. Ha sufrido más de un colerón. Esto no es cosa de juego. La E está muy mal, no me gusta. ¿Sabes? Si no quieres salir en cama, mejor siéntate. Me parece que mejor te sientas. Me parece que te sientas o fuera mucho mejor. Mucho bonita para ti. ¿Está bien? Me parece muy bien. Si te sientes incómoda, entonces no, por el poco de maquillaje no tienes en la cara, entonces no. Eso no va a ser posible, pues favor que me hagas todo esto bolondrón en estos momentos. Hoy es el ensayo general. Las chicas deben pulir los pasos de baile. Cada una ha escogido representar a un país para darle caché a la noche de sus vidas. Brasil. Han aprendido a caminar sin titubear. Hacen el intento de derramar elegancia como solo la Maju Mantilla puede hacerlo. ¿Cuál es tu nombre, el del DNI? Orlando. Orlando, ¿no te gusta? No, mi nombre de ambiente es Kiara Lorena. Kiara Lorena. Ah. Miren su taco, tacos nueve, a ver. Ay, vos. Más alto que el mío. Mira. ¿Puedes con esos tacos? Sí. No hay problema. No. Ya eres una experta. De calle. Tan experta no, pero... ¿Y para correr? Un poco. Me llamo César. ¿Cómo? César. César. ¿Y tú qué arreglos te has hecho? Cuéntame. Yo, a la nariz, un poco de mi rostro ¿Qué también. te has hecho? A ver, muéstrame el perfil. Un poco de nariz, de rinoplastia. Te has levantado un poco. Sí, un ¿Qué poco. más? Y un poquito de silicona acá. ¿Acá? Al rostro. Está duro, ¿no? Un poco. Un poco. ¿Y eso para qué? Como para tener más pómulos. Sí, como para que empareje mi Claro. rostro. ¿Ya? ¿Qué más? Después me he puesto un poco de silicona en pompis. ¿Puedo ver? Claro, sí es. ¿Puedo tocar? Ya. A ver. Espérate. Silicona. Pero no es lo mismo que implante. No. Parece natural, ¿ah? Voltea. De mototaxi. A ver, muéstrame, date una vuelta, pues. ¿Hace cuánto te lo has hecho? Hace 10 días más o menos. ¿Duele? Sí, duele. Un poquito fuerte. ¿Y cuánto te pusiste? Me puse 2,5 litros. 2 litros y medio. Del comúnmente llamado aceite de avión. ¿Y qué vas donde el doctor y le dices, póngame aceite de avión? Ay, pero eso es su trabajo de ellos, ¿no? Ajá. Ellos saben cómo hacerlo. Mañana, estos rostros ásperos con tímido bozo serán tarrajeados con litros de maquillaje. Esperamos ver para la despampanante transformación. Y ya, salí del closet. Faltan 5 horas para el evento y Darío, la Miss Cuba, aún no acaba de confeccionar el traje típico que deberá lucir esta noche. ¿Y qué tal es con las chicas ahí, ah? ¿Se portan bien o hay envidias? Bien. ¿No hay envidias? No, siempre hay, como en todo concurso, un poquito de rivalidad.
Ajá. Y siempre entre nosotros hay un poquito de ese, como se dice, venenito. Ya. Pero siempre todos nos queremos. Compañeras. Sí, hay compañeritos. Sus padres observan con cariño el rosado que esta noche cubrirá a aquel hijo que soñara un varón, pero que aprendieron a aceptar como Darcy. De suerte y confía en el Señor. Mis atributos, los que ves, pues, mis pechos, mis piernas, mi trasero. Miss Brasil se conoce de memoria todas las poses de las malcriadas de contraportada. Anda más relajada, segura que sus misiles calibre 38 impactarán al jurado tal como impactan en las calles de San Juan del Lurigancho. Dicen que al peruano les gusta bien despachadas, sino que lo diga este tolerante ciudadano. Después de observar al sofisticado ramillete, no cabe duda que Miss México es osadamente la más varonil. Mi nombre es Stephanie Méndez y represento al país de Azteca, ¡México! Por eso su transformación es la más esperada. ¿Y qué pasa si ganas? ¿Cómo sería tu reacción en ese momento? Ponte que digan, y la ganadora, señoras y señores, esta noche es Miss México. Te juro que me sentiría nervioso. Para la noche de su vida, sus hadas madrinas le planchan su rizada cabellera. Las cejas, como no, bien delineadas. No faltan las pestañas postizas ni la goma David para pegarlas. Suficientes sombras para lograr ese efecto dramático. Unos cuantos retoques y ahí está. A pesar que quieran bajarle la llanta por no poseer ningún relleno, Miss México sale a matar. Es la noche de la corona. Tras bastidores, la mezcla escandalosa de perfumes florales se diluye con el frío de la madrugada. Las competidoras se atan de nervios mientras ensayan sus miradas matadoras. Aseguran el paso. No vaya a ser que el taco 10 acabe con ellas de cara al tabladillo. Esconden a como dé lugar eso que la naturaleza les dio, pero que ellas prefieren olvidar. Y practican las respuestas de rigor. Un travesti también puede hacer algo por la paz mundial. ¿Qué opinas sobre la adopción de niños por parte de una pareja homosexual? Yo pienso que es algo normal, ¿no? Que una persona como nosotros, que también desempeñamos el papel de madres, no tiene ni un delito de tener un niño. Ay, no. Ay, ya perdió. Juana Iris suda la gota gorda. La prueba de fuego está por empezar. Por favor, suerte para todas. El jurado le está mirando. La bendición para todos y que la mejor que se la lleve la corona, eso sí. Llegó la hora. A continuación, el desfile en traje típico. Pero antes, un delicioso entremés. Las chicas han gastado sus ahorritos. El traje típico es una buena oportunidad para lucirse. El premio, un viaje a París, lo amerita. Emily, tú no solamente estás auspiciando el evento, lo estás promoviendo, sino que también estás donando el pasaje para que se vayan las chicas a París. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Mira, ¿sabes por qué? Porque yo las quiero mucho a todas ellas, ¿no? Entonces, se me son muy desatentas con ellas, muy descuidadas con su aspecto, con su persona, ¿no? Entonces yo he hecho este evento y más de una de aquí ya se ha hecho unos implantes, se han hecho las cirugías, se han puesto los implantes a los cuerpos y todo, para que la ganadora se pueda ir a Europa. Entonces, ¿Qué van a hacer allá? Van a trabajar en una peluquería como yo lo hago. Luego de 2 horas de pasarela, llegó el momento de la verdad. Se respira tensión. Una de estas 2 chicas verá en segundos sus sueños hechos añicos. Enrique, la Miss México, entra en shock. No puede creer que durante un año llevará el cetro en el reino de los travestis de San Juan del Lurigancho y que la puerta de Europa, un continente que no discrimina las opciones sexuales, se abrirá para darle la felicidad que esta intolerante cultura nuestra no le permite disfrutar. Para esta cenicienta con testosterona, este es el final de un cuento de hadas. Solo que esta vez,
El zapato talla 40 terminó bien puesto, caminando en la pasarela de sus sueños.